Buenas noches a todos. Hoy les vamos a informar, como hacemos en todos los programas, pero esta vez muchísimo más. De lo primero que les voy a informar es que nuestro querido Félix Romero, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Marbella y portavoz del grupo del PP, pues va en las listas de las elecciones autonómicas con el número 5 por el PP. Esto es una gran alegría para Marbella, porque si salen, pues Marbella no se va a quedar ahí a un lado, Marbella va a tirar hacia adelante. Buenas noches, Félix. Buenas noches. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Enhorabuena para ti y para nosotros si esto sale adelante, Félix. Bueno, yo tengo que decir que para mí es una ilusión grandísima. Yo llevo muchos años aquí representando a ciudadanos en el ayuntamiento y tengo que decir que ese es el honor y el orgullo más grande que he tenido en toda mi vida. Yo soy concejal desde el año 99, me ha tocado vivir muchas cosas aquí en Marbella. Pero en el 95 ya estabas tú... En el 95 fueron las primeras elecciones a las que nos presentamos, en las que yo iba en una lista y efectivamente fue cuando empecé además a venir a esta casa. Claro, exactamente, porque yo lo conozco bueno... Hace ya casi 20 años, ¿no? 20 años, claro. Bueno, yo tengo que decir eso, que todo ese tiempo que ha pasado ha sido un tiempo muy pleno, muy lleno, pero efectivamente ahora hay un reto nuevo que se ha producido, entre otras cosas, porque yo tengo que darle las gracias siempre, profundamente, porque además me hace mucha ilusión, a la alcaldesa de Marbella, porque la alcaldesa de Marbella en todo momento ha planteado de forma contundente que el planteamiento de que Marbella lógicamente tenía que tener un referente en el Parlamento de Andalucía. Y bueno, y tengo que darle doblemente las gracias en definitiva, porque el planteamiento que ella ha tenido ha sido que además ese representante fuese yo, ¿no? Yo trataré de estar a la altura de las circunstancias, yo haré lo que siempre he hecho, que yo no tengo más planteamiento que defender a Marbella, ese es mi norte, y ese es el norte también de la alcaldesa. Yo creo que el hecho de que me hayan designado a mí, pues genera o tiene diversas lecturas, ¿no? La primera de ellas creo que es muy importante, que la gente sepa cuánto le importa al Partido Popular Marbella. Me han designado a mí como representante de Marbella en un puesto muy alto, en el 5, un puesto que es normalmente, bueno, pues de los puestos que... Ese es de salida, como decimos nosotros. Siempre suelen salir, aunque un puesto de salida. Depende siempre de los electores, pero es un puesto de los que se llaman de salida. Y eso demuestra que para el Partido Popular de Andalucía, Marbella es muy importante. ¿Qué es lo que hemos conseguido también pues, con ese planteamiento? Pues mandar un mensaje a la ciudadanía, ¿no? Cuando el gobierno sea del Partido Popular, y lo va a ser muy pronto, gracias a los ciudadanos, si ellos quieren, en menos de un mes, pues Marbella por fin va a tener un interlocutor en la Junta de Andalucía. Por fin la Junta de Andalucía va a venir a Marbella, que no es el caso, que no ha sido hasta ahora el caso, ¿no? Y yo creo que es muy importante que también tengamos en cuenta, que lo tengan los ciudadanos, no por la persona en concreto, ¿no? Yo soy un compañero más y otros pueden hacerlo, pues seguramente también o mejor que yo. Mi compañero al que sucedo ahora mismo en el cargo, que es José Eduardo Díaz, lo ha hecho muy bien, ¿no? Y va a ser difícil que yo lo haga también como lo hizo él, ¿no? Pero en cualquier caso lo que sí que queda claro es cuál es la apuesta de cada una de las fuerzas políticas. Es decir, el Partido Popular coloca en el número 5 al representante de Marbella. El Partido Socialista, con menos expectativas, porque aquí siempre ha perdido, últimamente siempre ha perdido el Partido Socialista, coloca al candidato Marbella en el número 11. Y evidentemente, bueno, pues esto está diciendo claramente cuál va a ser el planteamiento de la Junta de Andalucía si gana el PSOE, si pueden reeditar un pacto con Izquierda Unida o con cualquier otra fuerza rara que salga, ¿no? Yo creo que eso lo deben de pensar los ciudadanos de Marbella. Es decir, es muy importante que Marbella siempre tenga representantes, como quinta ciudad que somos de Andalucía, siempre tenga representantes en el Parlamento de Andalucía. Y esta vez solo el Partido Popular ha apostado por Marbella, que en este caso me ha tocado a mí, yo estoy orgullosísimo, pero lo importante es que hay una apuesta por Marbella, y lo importante también, para que todo el mundo lo tenga en cuenta, es que solo un partido, el Partido Popular, hasta ahora ha apostado por Marbella. Lo siguiente que viene es la elección, que será el día 22 de marzo, y de lo que se trata es de que efectivamente, bueno, pues los ciudadanos tengan en cuenta todas estas cuestiones que les estamos trasladando, porque si votan a otra fuerza política, que sepan que no van a votar a ningún interlocutor de Marbella. Pero yo hay una cosa que te quiero preguntar.
Los ciudadanos de a pie, como en este caso soy yo, no sabemos cómo se hace esa selección. ¿Tú me puedes explicar, por ejemplo, se han convocado ya las elecciones y ahora se van a presentar a esas elecciones distintos partidos políticos? Esos partidos políticos, ¿cuántos consejeros? Porque son consejeros, ¿no? No, son diputados. Diputados. ¿Cuántos presentan cada partido? Pues cada partido presenta 17 diputados, que son el total de diputados que hay más los suplentes que hay, sí, que se eligen por Málaga. Y esos diputados se eligen, yo puedo hablar de cómo se eligen en el Partido Popular, que es lo que conozco, ¿no? Bueno, claro, pero eso es igual en todas partes. Cada vez que hay no lo sé, en el caso del Partido Popular hay un congreso donde se elige a la directiva, por así decirlo, el comité que lleva adelante el funcionamiento del partido cotidiano, y se nombra también el comité electoral. El comité electoral está formado siempre por personas de reconocido prestigio dentro del partido, son además personas normalmente que llevan una trayectoria muy dilatada y son personas que no pueden ir en ninguna lista electoral. Son estas personas las que designan y las que aprueban las listas que les propone la dirección. Y aquí en el caso del Partido Popular, cuando estamos hablando de unas elecciones como esta, digamos que esas listas han pasado un doble filtro. Uno es el comité electoral, el comité electoral provincial, y otro es el comité electoral regional. Y efectivamente al final esa legitimidad surge de la propia militancia, porque ese comité que le da el visto bueno definitivo es un comité que a su vez antes ha sido elegido por la militancia. Por la militancia, o sea, que vosotros no hacéis primarias, pero también hacéis las reuniones y las cosas con vuestras votaciones, para que si sale uno, si sale otro, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Esto de las primarias yo creo que se ha manoseado mucho, ¿no? Es decir, es que aquí estamos en una situación donde hay partidos que han querido plantear un sistema de democracia directa y otros que tienen uno de democracia representativa. Es decir, cuando se dice que en el PP no se vota, es incierto. Claro que se vota. Cada vez que vamos a un congreso hay unas elecciones en cada asamblea que nombra unos delegados que a su vez votan en el Congreso General. Es una forma de elección similar a la que hay pues en el Parlamento de España, por poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual sí que hay democracia. Si no hay democracia en el PP, cuando tenemos el mismo sistema que para elegir a los diputados, entonces no hay democracia en toda España, ¿no? España, claro. Y el planteamiento que tienen otras fuerzas políticas, bueno, pues es que aquí tenemos, por ejemplo, lo que ha hecho el PSOE, que vemos, por ejemplo, cómo fueron las primarias, entre comillas, las primarias de Andalucía, donde, bueno, evidentemente vemos continuamente cómo hay primarias en las cuales se les llena la boca de decir que es un ejemplo de democracia, pero nunca pasa nada inesperado. En fin, ahora estamos viendo cómo en Madrid está saliendo también el candidato del aparato del partido. En este caso en concreto lo están haciendo con una situación de democracia representativa, pero exactamente igual. Es decir, sí, lo de Madrid es que ha sido todo un revuelo. El caso, por ejemplo, del señor este de Podemos, ¿no? Que para votarle había que inscribirse, que se podía votar por internet. ¿Eso es más democrático? Yo creo que obviamente un planteamiento como el que tiene el PP es un planteamiento muchísimo más democrático. Son distintas formas. Basado en la democracia representativa, que solo puede ser posible un planteamiento de ese tipo cuando tú tienes un partido que tiene 700.000 militantes. Es decir, ¿en qué sitio reúne a 700.000 militantes para que voten? La única posibilidad es que esos militantes elijan representantes que a su vez en su nombre elijan a la directiva. Bueno, pues entonces vamos a hablar. ¿Quién va como presidente para la Junta de Andalucía? Por el PP. Bueno, yo creo que es muy importante que sepamos que en esa lista que yo tengo... Es? El señor Moreno Bonilla. Vamos a empezar a hablar por el representante. Sí, yo tengo el honor de ser el número 5 en una lista que encabeza Juanma Moreno. Porque esta es otra cuestión que yo creo que todos los ciudadanos deben de tener en cuenta. Por primera vez en la historia de la Junta de Andalucía, hay un candidato con posibilidades de ser presidente de la Junta de Andalucía que es de Málaga. Y por primera vez en la historia de las elecciones a la Junta de Andalucía, el candidato que se presenta además por Málaga. Es decir, el número 1 de Málaga será el presidente de la Junta de Andalucía, si Dios quiere. Y yo creo que es muy importante que eso los ciudadanos lo sepan a la hora de votar. ¿Quién es Juanma? Pues Juanma es un malagueño como tú, como yo, una persona que se ha hecho en Málaga pues desde muy joven, que yo lo conocí la primera vez en el año pues 94 o por ahí, cuando él venía desde la provincial de Málaga aquí, yo estaba en el partido aquí en Marbella,
una persona sencilla, cercana, preparada, que tiene una biografía larguísima en cargos públicos, ha sido secretario de Estado de Seguridad de Bienestar Social, en fin, ha estado dentro del gobierno en 2 ocasiones, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Málaga, es una persona que tiene una muy dilatada experiencia en la política, en la administración, en la gestión, en definitiva, en solucionar los problemas de la gente. Y es una persona que, a pesar de haber estado todos esos años en cargos de muchísima importancia, pues lo que acredita es precisamente una honestidad absoluta y una apuesta por la limpieza, que es lo que hace falta precisamente ahora mismo en la Junta de Andalucía, ¿no? Yo creo que ¿Te refieres en la limpieza, para aclarar este punto, a quitar de en medio todo lo que huele mal? A quitar de en medio todo lo que tiene que ver con los seres, con Invercaria, con los últimos asuntos que ha habido también del caso Edu. Es que se puede tomar, como has dicho, con la limpieza, se puede tomar con la limpieza de la calle. Yo creo que hace falta en la Junta de Andalucía una limpieza importante, hace falta que entre aire fresco, que se limpie. Abrir las ventanas. Que se abran las ventanas. Es que son 32 años de gobierno, 32 años de gobierno que generan muchos vicios. Y ahora estamos viendo las consecuencias de esos vicios que se han generado. Yo lo digo, yo creo que incluso el Partido Socialista, los militantes de buena fe del Partido Socialista deben de condenar un tiempo a sus dirigentes a la oposición para que se limpien, para que hagan examen de conciencia y presenten una oferta distinta a los ciudadanos de la que están presentando ahora y que gira en torno a todos esos casos de corrupción, ¿no? Juanma, yo creo que es la apuesta segura para Málaga, es la apuesta segura para Marbella y es la apuesta segura para Andalucía, y es el cambio, porque aquí es muy importante que todos sepamos hasta qué punto son importantes estas elecciones. Estas elecciones yo creo que todos los ciudadanos deben de hacerse una única pregunta, y es si hace falta un cambio en Andalucía o no. Esa es la pregunta que se tienen que hacer los ciudadanos. ¿Queremos seguir como hasta ahora? ¿Queremos que después de 32 años de gobierno sigamos con un 35% de paro? ¿Queremos seguir con las colas en los centros de salud y las urgencias colapsadas? ¿Queremos seguir con las aulas prefabricadas años y años y años y sin colegios nuevos? ¿Queremos seguir sin el saneamiento integral planteado en todas las playas como debiera de ser después de 35 años? Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer. Yo creo que un porcentaje muy importante de los ciudadanos, yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, tienen que contestar a esa pregunta diciendo, lógicamente, que ya necesitamos un cambio, que huele a rancio. La Junta de Andalucía huele a rancio. Y la única posibilidad de que haya un cambio de ese tipo, es Juanma Moreno. Una vez nosotros hemos llegado a la conclusión de que solo es posible o solo es bueno para Andalucía que haya un cambio, el correlato, el desarrollo lógico es que solo puede haber un cambio. Es decir, votar a Izquierda Unida no es un cambio, lo hemos visto en las anteriores elecciones. Ahora Izquierda Unida habla mucho, grita mucho, denuncia mucho, pero se han tirado 4 años calladitos en el sillón junto al PSOE, y ahí están las conclusiones de la comisión de investigación que se hizo en el Parlamento, que son una vergüenza con la complicidad de Izquierda Unida. Estamos hablando de la comisión de investigación de los ERE, que vino a decir que la Junta no tiene ninguna responsabilidad aprobada por Izquierda Unida y por el PSOE. Curiosamente, lo que decía la comisión de investigación hecha por Izquierda Unida y por el PSOE es todo lo contrario de lo que dice el Tribunal Supremo, que ha imputado a Chávez y Griñán, y de lo que dicen los juzgados de Sevilla. Bueno, dicen ellos que no están imputados, que se han presentado voluntariamente. Están imputados porque cuando se cita declarar a una persona en calidad de imputado, es porque está imputado. Aunque si no, se presenten voluntariamente. Claro. Decir, mire usted, en vez de presentarme en el mes de mayo, voy a ir en el mes de abril. Se les ha citado a declarar en calidad de imputado y que vengan con su abogado, porque de su declaración se puede deducir responsabilidades penales contra ellos. Y porque efectivamente en esas circunstancias ellos tienen derecho a no declarar contra sí mismos. Eso es declarar como imputado. Y lo que quería decir es que las comisiones de investigación pergeñadas y montadas por el PSOE e Izquierda Unida cuando ambos estaban en el gobierno, pues dijeron que aquí no había ninguna responsabilidad de la Junta, todo lo contrario de lo que dicen los tribunales, ¿no?
Entonces, volviendo al principio de mi argumento, Izquierda Unida no es una posibilidad para el cambio porque ya lo hemos visto. Y correrán a pactar con ellos cuando haga falta. Por supuesto no es una opción el PSOE. El PSOE es lo que hemos tenido 35 años. 35 años. Y las otras fuerzas políticas que pueden presentarse son incapaces por sí mismas de generar un cambio. Una de ellas, que es Podemos, lo digo claramente, ya ha dicho que pactará con todas las fuerzas que estén por el cambio en Andalucía, menos con el PP. Con lo cual, la única que puede hacer el cambio es la única con la cual no va a pactar. Nosotros tampoco pactaríamos con ellos, vaya por delante. Y las otras fuerzas políticas que puedan presentarse... Es una mujer la de Podemos, ¿no? Una tal sí, Teresa Rodríguez, creo. Y aquellas otras fuerzas políticas que se presentan en el espectro de centro no pueden conseguir nada. Todo lo que pueden conseguir es frustrar la única posibilidad de cambio real que hay ahora, que es el voto al PP. Es decir, cualquiera de estos partidos de centro-izquierda, que se definen así mismos de centro-izquierda, que pidan el voto y que consigan llevarse votos que podrían ir al cambio, lo que están haciendo es jugar a favor del Partido Socialista, porque al final van a impedir, su fuerza va a ser ínfima, con lo cual no van a tener capacidad de cambiar nada, y no solo eso, sino que van a impedir a la única fuerza que puede traer el cambio a Andalucía, que somos nosotros, que somos el Partido Popular, le va a impedir que aquí se produzca un cambio. Y en Andalucía ya hace falta un cambio. Sí. Solo hay un cambio posible, cualquier cambio valdría, porque ya estamos cansados, estamos hartos, pero solo hay un cambio posible. Y ese cambio posible se llama Juanma Moreno, ese cambio posible se llama Partido Popular. Y yo creo que es muy importante que los ciudadanos sepan qué es lo que ha pasado en Marbella, para que entiendan que eso mismo puede pasar en Andalucía. Es decir, cuando hablamos de una administración quebrada, como está la Junta de Andalucía, aquí entra un gobierno mucho más quebrado. Cuando hablamos de una comunidad autónoma que está totalmente ensuciada en cuanto a su imagen por los casos de corrupción, aquí hubo más corrupción. Y a fecha de hoy, este ayuntamiento está limpio, saneado económicamente, porque hablamos de la Junta de Andalucía con un boquete con trampas para cazar leones, como decían en mi casa, ¿no? Sí. Hablamos de que ahora hay un ayuntamiento que está saneado y una ciudad con una imagen excepcional, con todo lo que ello implica. Yo creo que es muy importante que sepamos que Andalucía, que la gran potencia que tiene ahora mismo Andalucía, ya me gustaría que fuésemos un polo industrial tremendo, pero durante 32 años no se ha hecho nada para eso. Entonces la gran potencia, la gran industria que tiene Andalucía es la industria turística. Bueno, Andalucía tiene de todo. Tiene de todo, pero no tiene, en fin, no aplica todo eso, digamos que todos no esos lo ha recursos, desarrollado, todos esos no ha recursos en lo que desarrollado debiera, los ¿por qué ha recursos que carecido tiene? de dirección? Bueno, pues qué importante para nosotros, potencia turística como es Andalucía, el que la imagen de Andalucía mejore, el que la imagen de Andalucía sea mucho más potente. Yo creo que es muy importante que todos sepan que estas elecciones muy importantes, que son las primeras de un carrusel de elecciones que nos llevan hasta el año que viene. Un carrusel de elecciones, es verdad. Son muy importantes. Yo creo que se acabó el tiempo de votar con las tripas, muchas veces hemos votado con las tripas, y hay que empezar a votar con la cabeza, ¿no? Hay que pensar qué es lo que ha pasado a nivel nacional, hay que pensar cómo estamos saliendo de la crisis, hay que pensar que efectivamente el futuro que tenemos cada vez es más halagüeño y nos lo van diciendo todos los organismos internacionales, y hay que pensar que el cambio empieza por Andalucía. El cambio aquí tiene que ser un cambio político, y fuera de Andalucía va a ser un cambio económico, para bien. Si nosotros somos capaces de estar en esa ola, pues yo creo que cambiará la historia de Andalucía. No tiene ningún sentido que aquí haya un 10% más de paro que en el resto de España. Si es que los números de Andalucía son los números de Grecia. Andalucía siempre los pobres no hemos tenido que marchar fuera a trabajar para ya sabes, desde tiempo inmemorial. Que sea Barcelona, que sea a Alemania sobre todo, a todas partes, pero siempre han sido buenos trabajadores. Y Andalucía cuenta con una gran mano de obra, ¿eh? Si nosotros tenemos el capital humano, porque tenemos la gente, si tenemos los recursos, porque ¿qué es lo que no hay en Andalucía? Hay de todo. Hay de todo. ¿Qué es lo que ha fallado? Es evidente lo que ha fallado, no ha habido dirección. Y yo tengo que decir más. En el momento el en el dinero cual... ha entrado por Marbella y Torremolinos. En el momento en el cual
Andalucía tenía una oportunidad única. ¿Cuánto dinero ha recibido la Junta de Andalucía de fondos europeos? Mucho. Millones. Porque además es muy extensa. ¿Y en qué se ha aplicado? Es decir, ¿cómo ha cambiado Andalucía? ¿En qué industria se ha invertido? No ha pasado absolutamente nada. Esos son los 32 años de gobierno socialista. De gobierno socialista, unas veces con unas gotitas de Izquierda Unida, otras veces con unas gotitas del PA, y siempre con el PSOE. Eso es lo que hemos tenido aquí en Andalucía. Yo creo que eso hay que cambiarlo. No puede ser, el último dato que hemos tenido es que el gobierno de Susana Díaz, sí, que se presenta ahora a las elecciones, ha dejado de gastar 800 millones de euros para parados. 800 millones de euros en una comunidad autónoma con un 35% de paro. Esos son los ERES, porque los otros son 3.000, ¿no? No, es peor que eso. Es decir, los ERE es dinero que ha salido de las arcas y que se ha repartido. Pero es que ahora, a fecha de hoy, se han tenido que devolver fondos europeos que estaban destinados a los parados. Eso no lo sabía yo. Que estaban destinados a los parados porque no se han aplicado. Han estado en una cuenta de banco de la Junta de Andalucía, ha pasado el plazo y se han devuelto. No me digas con la cantidad de parados que tenemos. Esa es la realidad de Andalucía. Eso no lo dice nunca ni Susana Díaz ni los responsables del PSOE. Aquí ellos dicen que van a invertir siempre en sanidad, que van a invertir en educación y que su prioridad es el paro. Y yo les tengo que decir que cada vez invierten menos en sanidad, han bajado más de 3.000 millones la inversión en los últimos años. La inversión en los colegios a la vista está, cada vez es menor y hay menos profesionales y en las clases cada vez más clases prefabricadas y más profesores por alumno. Y en empleo han tenido que devolver el dinero que nos daba Europa para crear empleo. Lo han tenido que devolver. Eso es inconcebible, ¿eh? Eso es incompetencia. El término es incompetencia. ¿Qué podría conseguir Andalucía si tuviese un gobierno que se dirigiese en la dirección correcta? Que simplemente utilizase el dinero que viene de Europa y lo aplicase en los parados. Sí. Que simplemente, ¿dónde corresponde? Que simplemente, en vez de crear planes de empleo que duran 6 meses, como algunos que tenemos, y que a veces tardan mucho en pagar, por cierto, en vez de tener eso, ¿qué pasaría si la Junta de Andalucía subvencionase, por ejemplo, a las empresas para que contratasen trabajadores? Es que el trabajo no se inventa, el trabajo surge de una empresa, el árbol que da el fruto del trabajo son las empresas. Pero claro, aquí se va contra las empresas porque eso es el capital. Entonces, un poquito de lógica, un poquito de pensar en el futuro de Andalucía, de tener sentido común y de cambiar los clichés y el sectarismo, ¿no? Porque otra cosa que hemos visto también, y eso lo vemos continuamente en Andalucía, es que la Junta de Andalucía no gobierna ni invierte para todos, invierte para los que ella considera como suyos. La Costa del Sol, y me da igual que aquí saliesen todos los alcaldes del PSOE, la Costa del Sol no es suya, no está dentro de su ideario político, y como no está suya y le molestamos, aquí no se invierte nada. Todo eso hay que cambiarlo. Somos los grandes olvidados y es el momento de que la deuda que se tiene básicamente con Marbella, pero con toda la Costa del Sol, se empiece a resarcir ya. Y eso lo pueden hacer los ciudadanos. Lo pueden hacer los ciudadanos el día 22 de marzo con su voto. Yo creo que es muy importante que sepan los ciudadanos que el destino de Andalucía no es el 35% del paro. No. El destino de Andalucía no es tener los hospitales colapsados y no tener hospitales. El destino de Andalucía no es la pobreza, no es la carencia de educación. El destino de Andalucía es todo lo contrario. Y yo creo que es muy importante que el día 22 de marzo todos seamos conscientes de que por primera vez tenemos la posibilidad de conquistar nuestro destino. Bueno, Félix, yo me gustaría que me hablases un poquito del programa que lleva Moreno Bonilla para Marbella. Bueno, sobre todo por lo de los colegios, por lo de nuestros mayores, que me meto yo también, que dentro de poco estoy yo pidiendo una plaza. Metámonos todos. Bueno, yo tengo que decir, para empezar... Y en los hospitales que da pena. Yo tengo que decir... Ayer estuvimos otra vez en el hospital. Sí, tremendo. Tremendo. Es decir, yo creo que desde luego, en fin, no es el momento en el cual yo pueda adelantar el programa porque el programa se está todavía confeccionando. Sí, pero tienes tu idea y no puedo de lo que se puede hacer. Sí tengo una cosa muy clara y es, dos cosas muy claras, ¿no? La primera, que aquí en Marbella no es un sitio donde tú tengas que pensar qué hay que hacer.
sino que hay muchísimas cosas que se han quedado pendientes de hacer. Y la segunda cosa que yo creo que evidentemente, bueno, pues aparte de que hay muchas cosas por hacer, un gobierno del PP sería un gobierno que invertiría en Marbella, que miraría con buenos ojos y con simpatía a Marbella. Yo creo que eso es algo que es muy importante que los ciudadanos sepan que ha pasado siempre. Es decir, aquí el PSOE se avergüenza de Marbella, no entiendo por qué. Yo quiero recordar como el señor Griñán, cuando era presidente de la Junta de Andalucía, ahora imputado, le espetó en una ocasión al que era nuestro presidente, Javier Arena, que es asiduo de Marbella, le dijo, no, a mí no me verá usted por Marbella. ¿Sabe usted por dónde no me verá? No me verá nunca por Marbella. Como avergonzándose de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad que ha aportado, pues, un porcentaje importantísimo de los fondos, en algunos momentos hasta un 8% del PIB, de los fondos que ha gestionado la Junta de Andalucía, y somos andaluces. Y el presidente de la Junta de Andalucía no puede presumir de que a él no se le verá por aquí, por Marbella. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esas pequeñas formas demuestran cuál es la actitud de cada uno. Aquí hemos visto continuamente altos cargos del PP, ministros del PP, hemos visto responsables de la Junta de Andalucía, del Parlamento, del PP, siempre, porque para el PP Marbella no es algo de lo que se tenga uno que avergonzar y que haya que tapar, sino que es algo de lo que hay que estar orgulloso, porque es algo que tenemos nosotros, los andaluces, que no tiene nadie más, nada más que nosotros. Ese es el planteamiento nuestro. Sin embargo, no ha sido el mismo por parte de Izquierda Unida y del PSOE. ¿Y qué es lo que se debe de hacer? Pues, hombre, lo primero, no me cabe la menor duda que al día siguiente, el presidente de la Junta de Andalucía, que será Juanma Moreno, está sentado con la alcaldesa para ver los problemas que hay que arreglar en Marbella. Eso es lo primero. Qué alegría si eso fuese verdad. Bueno, esto es un cambio ya radical. Un cambio, sí. Porque estamos hablando de que hace ya casi 2 años que tenemos pedida cita con la actual presidenta de la Junta de Andalucía. Por lo menos para hablar. Y la hablar. hemos reiterado 2 años que ni siquiera nos han recibido. Esa es la primera cuestión que yo tengo claro, y es que el primer día está reunido con la alcaldesa de Marbella viendo los problemas de Marbella. Y luego hay muchísimos temas para hablar, desde la devolución del anticipo reintegrable, que lo pueden poner a más tiempo, que por supuesto se hablará y se solucionará. Reitero, cómo se solucionó el tema con el gobierno de la nación, sí. Y que no se nos olvide que es que el gobierno socialista, la seguridad social, el gobierno socialista de la nación, antes de que entrase el que está actualmente, lo que indicaba o lo que le decía formalmente a la alcaldesa era que había que hacer ERES. Si en una situación de crisis lo que había era que hacer ERE. Sin embargo, con el gobierno del PP se logró un acuerdo a 40 años y al 1%, que nos permite ni más ni menos que liberar al año 60 millones de euros, que de otra forma tendríamos que haber estado pagando. De la deuda anterior, no nuestra, de la anterior. Eso es lo que pasa cuando gobierna el PP, que trata de favorecer aquello que produce beneficio para toda España. Y Marbella produce beneficio para toda España, ¿no? Eso es la primera cuestión que tendrá que verse. Para toda España y para parte del extranjero, porque fíjate tú la cantidad de empresas extranjeras que hay aquí afincadas en Marbella. Claro. Casi tanto como o más. Y los consejeros delegados que tienen aquí su casa y que dirigen sus empresas desde aquí, muchísimo. Sobre ese planteamiento y esa cantidad que a nosotros nos va a permitir en un momento dado también liberar más fondos para poder invertirlo en acera, en farola, en paseo marítimo, en flores, en todo lo que necesita la ciudad para que la gente viva mejor, pues se irán viendo todos y cada uno de los temas. Centros de salud. Marbella tiene 3 centros de salud. Tendría que tener 6, porque dice la Junta que cada 25.000 habitantes, un centro de salud. Pues vamos a empezar a hablar de los centros de salud que le faltan a Marbella. Tiene 3 restringidos. Y de la ampliación. 3 restringidos. Y de la ampliación de los que no son centros de salud. Educación. Vamos a hablar de todos los colegios. Vamos a hablar de esas aulas prefabricadas que tenemos, por ejemplo, en Pinolivo, desde hace ya 5 años. 5 años. En Puerto Vamos a hablar también de las parcelas que están cedidas en San Pedro para hacer, por ejemplo, institutos. De la masificación que hay en San Pedro. Vamos a hablar también del albergue África.
la parcela más grande que hay en toda Marbella. El albergue África no se ha llevado ya muchas veces y siempre ha sido aprobado y siempre lo echan para Nosotros atrás. siempre lo hemos planteado porque, claro, lo que no nos entra en cabeza es que a nosotros nos yo pongan... vengo oyéndolo desde hace por lo menos 10 años o más. Estamos hablando de que es la parcela más grande en pleno centro de Marbella y es propiedad de la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía sabe perfectamente que tenemos colegios colapsados, Gil Muñiz y el Castillo. Y debían de ir ahí. ¿Por qué no se hace? Es que es el trato que tiene la Junta de Andalucía con Marbella. Es que resulta que no había licitador para el parking subterráneo que iba a financiar el colegio. Entonces, ¿para qué pago yo mis impuestos? Si estamos pagando los impuestos, usted hace el colegio. Usted hace el colegio. Y si tiene una fórmula de financiación jurídico-privada, me parece muy bien. Pero si no la tiene, usted hace el colegio porque ha cobrado los impuestos. ¿Y en otros sitios hacen lo mismo? No, en otros sitios se hacen los colegios. Bueno, pues fíjate si tenemos cosas para empezar a trabajar. La siguiente cosa que haremos, por supuesto, es impulsar desde la Junta de Andalucía, cosa que no se ha hecho hasta ahora, el puerto de la Bajadilla. Oh. Una Eso infraestructura es importantísimo, Félix. Vital. ¿Qué relación tiene la Junta de Andalucía con el concesionario? No lo sabemos. Si la aprieta, si no la aprieta, si le favorece, si no le favorece, no lo sabemos. No hay interlocutor, nadie habla. Nosotros nos sentaremos y empezaremos a solucionar el tema. Con este concesionario, con el que venga o con el que sea. Sí, con el que sea. Pero en definitiva si se marcha otro. Se hará el puerto. Con nosotros será el puerto, si no, con la otra, con el otro con la otra opción, que es la que hemos tenido hasta ahora, pues ya hemos visto lo que hemos avanzado en 3 años. Nada. Serán residencias de mayores, que no tenemos ninguna. Tenemos un convenio firmado donde se comprometía la Junta de Andalucía a financiar el 80% de las camas del Trapiche. Nada. O sea, directamente han dejado de cumplir su palabra. Claro, entonces así no hay quien se meta a construirla. Claro, y dicen que no, cuando su obligación no es financiar las camas, es hacer una pública. Y si nosotros estamos buscando, encima que nos echan en cara a nosotros el que nosotros busquemos un inversor y ellos hagan su aportación para el concierto, y sin embargo no reconocen que es que tenían que haberla hecho ellos. Si es que tenían que haberla hecho ellos. Muy fácil, no concierte usted nada. Nos olvidamos de la jurídico-privada, de la financiación jurídico-privada, y usted hace el centro de mayores. Es que todas las ciudades de menos de 50.000 habitantes tienen un centro de mayores público, y aquí no, porque aquí, exactamente igual que con el colegio, se viene a cobrar. Es decir, si yo tengo un parking y le puedo sacar dinero, entonces hago la ampliación del hospital, hago el colegio. Si tengo un señor que me paga dinero, entonces que él haga el puerto de la Bajadilla. Y si tengo, en definitiva, bueno, pues lo que haga... O sea, que lo que es invertir, ellos no invierten absolutamente nada. Ni un duro. Sin embargo, yo tengo que decir que aunque no nos han dado los datos de cuánto aportan los ciudadanos de Marbella, y lo hemos pedido en infinidad de ocasiones, si uno simplemente divide por habitante el presupuesto de la Junta de Andalucía, ya nos sale que cada uno de los habitantes de España, de Marbella, estamos dando 3.500 euros al año a la Junta. A la Junta. 3.500 euros al año que no van a ningún sitio, ¿no? ¿De qué más cosas se tendrán que ver? Pues se tendrá que ver el Palacio de Justicia, que lo tenemos hecho un desastre, que realmente ahora mismo es un galimatía ir a los juzgados, porque no sabes si te tienes que ir a la circunvalación, si te tienes que ir al edificio antiguo, en fin. Y ese aparcamiento que no lo hay por ninguna parte, cuando llegas y te dicen, no, que te has equivocado, que es el otro, y dices, ¿ahora dónde aparco? Coge otra vez el coche, te vas otra vez para allá, te vienes para acá. De verdad, Y además, como están las instalaciones, con goteras, con expedientes que se mojan, todo eso, cada vez menos funcionarios, todo eso lo vamos a ver. Y ahí hay una parcela cedida por el Ayuntamiento de Marbella. O sea, que vosotros os vais a comprometer con Marbella. Claro. El hospital de especialidades lo sacaremos adelante. Es decir, yo creo que es muy importante que los ciudadanos sepan hasta qué punto es beneficioso para ellos que se produzca un cambio. Y si nosotros hubiésemos tenido un cambio en las anteriores elecciones autonómicas y hubiésemos llegado a ese poquito que nos faltó para poder gobernar, yo tengo que decir que ahora mismo Marbella estaría absolutamente en la estratosfera, cosa que a algunos no les interesa, también lo tengo que decir.
aquí habría muchísimo más empleo. Aquí hubiese remado toda una comunidad autónoma a favor de Marbella y no en contra. Yo creo que es muy importante que eso lo sepan los ciudadanos y que sepan que tenemos toda esa materia, tenemos 32 años que recuperar, 32 años de abandono que recuperar. Y por eso es muy importante que el voto sea unánime y que sea además... Que sea mayoría absoluta. Sí, y además muy importante que sea en Marbella un voto muy serio, significativo. ¿no? Tenemos que decir que todo eso que nos jugamos lo decimos en una ciudad que es la quinta ciudad de Andalucía. Es que aquí hay 140.000 habitantes, casi 150.000. Es que aquí tenemos capacidad para hacer escuchar nuestra voz. Yo siempre digo cuando hay unas elecciones que cada uno tiene que ver qué es lo que puede hacer. O sea, no vale estar continuamente quejándose en un lugar público con la gente, eso no vale. Hay que hacer algo y una vez uno hace algo tiene derecho moral a reclamar. Y yo creo que el que quiera el cambio tiene que votar, tiene que ir a votar y no vale quedarse en la casa diciendo siempre igual, ¿no? Hay que ir a votar. Y a partir de esa cuestión, bueno, pues yo creo que tendrá que reclamar a esa persona que ha votado su responsabilidad a quien le represente. Y si resulta que es imposible arreglar esto, que no se puede, pues uno siempre es libre de cambiar su voto. Pero reitero, ahora es el momento de cambiar, ahora tenemos muchísima tarea por delante, Juanma Moreno lo sabe, y Juanma va a apostar por Marbella, eso lo puedo garantizar. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que lo veamos aquí reclamando pues cuestiones que son emblemáticas de Marbella, ¿no? Y esa reclamación al final es también un compromiso. Hoy se reclama, pero luego se cumple una vez haya salido electo, ¿no? Muy importante que le demos la vuelta a lo que todo el mundo cree que va a pasar y que no va a pasar y que se la demos votando. Porque yo sí que percibo cada vez más nuestra línea ascendente y la descendente de otros, ¿no? Concluyendo, Félix, os comprometéis de todas a todas con Marbella y a solucionar los problemas de Marbella. Una vez que estéis dentro de la Junta de Andalucía. No dentro, perdón. En el gobierno. En el gobierno de la Junta de Andalucía. Sí, yo creo que es el momento en el cual, y ese es el compromiso del PP, por fin... Pero comprométete. Comprometido. Comprometido total. Por fin, si ganamos las elecciones, por fin, después de 32 años, la Junta de Andalucía, que es de todos nosotros, cuando digo todos nosotros me refiero a todos los andaluces, voten a quien voten, por fin, después de 32 años, con un gobierno del Partido Popular y con Juanma Moreno de presidente, la Junta de Andalucía vendrá a Marbella por fin. Es que no ha venido, es que todavía no se le conoce. Es que 32 años de gobierno es igual a 0 residencias de ancianos, de mayores, por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que nos comprometemos? A eso, a no remar en contra, sino a favor, a poner a Marbella en su sitio, a restituirla de todo lo que se le ha quitado y no se le ha dado. Y eso pasa porque efectivamente haya un cambio, porque lo que sí tenemos claro es qué es lo que ha pasado hasta ahora. Lo que ha pasado hasta ahora, yo decía el otro día en una rueda de prensa, que esto es tan fácil como recordar la frase bíblica, ¿no? Por sus obras les conoceréis, ¿no? Por sus obras los conoceréis. Yo creo que el PSOE ha dicho mucho, Izquierda Unida ha hablado mucho, y los representantes de ese partido aquí han hablado mucho de Marbella, pero yo digo que por sus obras les conoceréis. ¿Cuáles son las obras que ha habido aquí? Y la consecuencia lógica que yo decía también en esa rueda de prensa es que si por sus obras les conoceréis, pues ni al PSOE, ni a Izquierda Unida, ni a la Junta de Andalucía, desgraciadamente, y me duele porque es la institución, se la conoce en Marbella. Pero hay una cosa, Félix, los presupuestos ya están aprobados. Entonces, al estar aprobados ya los presupuestos, tenéis que esperar un año para poder presupuestar cosas para Marbella, porque en estos presupuestos que han hecho Susana Díaz, Marbella no cuenta absolutamente, bueno, sí, cuenta un semáforo, es la única inversión que viene a Marbella. Bueno, yo creo que los presupuestos últimos de la Junta de Andalucía son una auténtica burla a Marbella, que es probablemente por habitante, y en fin, lo sabremos cuando gobernemos, que tendremos los datos, probablemente por habitante la ciudad que más contribuye a la Junta de Andalucía, y que el retorno en forma de inversión sea un semáforo es una vergüenza. 140.000 habitantes. ¿Pero lo podéis cambiar? Ahora te explico, a razón de 3.500 euros por habitante, que echen cuenta los ciudadanos. Salen, yo creo que son cerca de 3.000 millones, sale muchísimo dinero.
Y ese dinero que sale de aquí y va a otro sitio, solo vuelve en la forma de un semáforo, que digo yo que será de oro y brillante, sí, porque si no, no me Cartier, salen las un cuentas. semáforo de Cartier. Claro que se pueden cambiar las cosas. Evidentemente, unos presupuestos tienen una estructura, tienen una filosofía, y los presupuestos que ahora mismo tienen una filosofía que es contraria al planteamiento que tiene el Partido Popular. Porque nosotros no vamos a poner pegas al crecimiento, nosotros no vamos a poner pegas a la inversión y al empleo. Y nosotros no vamos a pelearnos para que aquí, si un campo de golf puede abrir en un sitio determinado, que no tenga una protección especial, abra, porque lo que queremos es que haya empleo. Con pero, el puerto de la Bajadilla, si lo lleváis hacia adelante, ahí hay empleo para todo el mundo. Pero yo lo que quiero decir con esto es que, o lo que quiero que de alguna forma quede constancia, es que aunque no estemos de acuerdo con esa filosofía, eso no es inmutable. Hay modificaciones presupuestarias y hay cosas que se pueden cambiar. Quizá las cosas más grandes tendrán que esperar a un nuevo presupuesto, pero las cosas más pequeñas podrán cambiarse y nosotros las vamos a cambiar, porque evidentemente para nosotros no es de recibo que el compromiso con Marbella sea un semáforo, que además no quieren los vecinos, y que además no está, no está en el sitio donde debiera estar, porque claro, es que precisamente los ciudadanos de San Pedro se han peleado por el último semáforo de Europa y le han puesto otro. Esa es la inversión, porque además esto es interesante que también lo sepan todos los ciudadanos. Un semáforo en Marbella, en el término municipal de Marbella, que además está en San Pedro. Si hablamos de núcleo, Marbella no es nada, no ya un semáforo, nada. Yo creo que es importante que los ciudadanos reaccionen ante ese desprecio que además yo tengo que decir que se repite y se reitera pues cuando hacen las listas electorales. Es que el representante de Marbella es el número 11 por Málaga, el número 11. Es Richie, ¿no? No, creo que es otro representante, no sé ahora mismo el nombre, pero el número 11 es otro miembro, pero es el de Marbella, el número 11. Marbella es el municipio número 11 de la provincia de Málaga. ¿Qué expectativas hay de que el PSOE saque un representante por Marbella? ¿Cuándo fue la última vez que el PSOE sacó un representante en ese número? Yo ya digo que nunca ha llegado a ese nivel. Yo creo que eso es parte del desprecio, ¿no?, a Marbella. Desprecio que se ve en muchas pequeñas cosas, en el semáforo, en el no recibir a los representantes del ayuntamiento, a la alcaldesa. El no sentarse a hablar. En definitiva es en que le sobramos. Y yo creo que es importante que le expliquemos que no, nosotros no sobramos, nosotros siempre sumamos. Bueno, de las elecciones nos hemos explayado bastante. Sí, bastante. Ahora vamos a ver cómo vamos a poner la publicidad de las elecciones. Los infoterminales. ¿Esto tú crees que la gente lo va a coger? Porque los infoterminales son los que están puestos en el Paseo Marítimo, los que están puestos en la avenida Ricardo Soriano, los que están puestos... Las personas van a ver ahí la publicidad de los partidos políticos, pero ya no se puede poner en ningún otro sitio, como se ponía antes en las fachadas de los edificios y en sitios donde no se tenían que poner. ¿Las banderolas se van a colocar? Bueno, no sé cómo va el tema de las banderolas, yo sé que esto tiene que ver sobre todo con la cartelería. Y bueno, yo creo que a estas alturas de la película y en el momento en el que vivimos, yo creo que todo el mundo tiene medios para saber que se van a producir unas elecciones, ¿no? A mí cuando algún representante de la oposición me dice que con esto lo que hacemos es impedir que la gente sepa que hay elecciones, pues me da la risa, ¿no? Ya hoy en día pues la gente se entera por la tele, se entera por los periódicos. Todo el mundo tiene Facebook. Claro, y aquí lo que ocurría era pues que la gente se volvía loca con los carteles y había momentos en los cuales pues de unos determinados partidos políticos muy concretos pues se iban y empapelaban toda la ciudad. Y evidentemente yo creo que esa no es la imagen de Marbella. Marbella no puede ser una ciudad donde cada vez que hay una pared pues esté un candidato además ya descolorido y cayéndose el cartel. Yo creo que esa no es la imagen de Marbella. Lo hemos dicho muchísimas veces. Yo me acuerdo antes, ¿te acuerdas? Se ponían los carteles en los tableros, luego iban por detrás, pum pum, y los arrancaban, se volvían a colocar otra vez. Era una guerra continua. Eso no tiene ningún sentido, y sobre todo yo creo que es muy importante que sepamos que una ciudad como Marbella, que vive de su imagen,
no puede fomentar situaciones de este tipo que no aportan nada y sí que crean sociedad y sí que crean en un momento dado un problema de estética, ¿no? El planteamiento que nosotros hemos hecho, yo creo que es un planteamiento novedoso, que tiene que ver con la modernización de Marbella. Esto se puede hacer porque nosotros antes, previamente, llevamos adelante un expediente para los infoterminales, ¿no? Ya. Y a partir de ahí garantiza... Llevamos un año con ellos ya. Garantiza diversas cosas. Garantiza primero la presencia de todos en todas partes. Garantiza el hecho de que se pueda repartir por tiempos, cosa que antes no ocurría. Antes había un momento en el cual se procedía a elegir las ubicaciones, ¿no? Y entonces el sitio donde más se veía iba al más votado, donde menos se veía iba al cartel del menos votado. Ahora en todos los infoterminales van a ir todos. Eso sí, cada uno con un espacio de tiempo proporcional, pero en pleno Ricardo Soriano o en pleno Paseo Marítimo alguien va a poder verlo, ¿no? Y sobre todo se va a hacer de una forma que no sea un daño para la estética municipal, que no sea una sociedad, ¿no? Que sea más bonito que otra Claro. cosa. Hay que estar con los tiempos. Yo creo que el que se opone a esto sencillamente no está con los tiempos, ¿no? Bueno, y otra pregunta. El equipo de gobierno del PP reclama, o sea, apoya la reclamación de los mayores. Están, digamos, exaltados, porque están recogiendo firmas por todas partes. Ya llevan casi 12.000 firmas recogidas, pidiendo, como no... Pero volvemos a lo mismo, es decir... La residencia. Claro, hablamos de que en Marbella... Pero son ellos los que se han lanzado a la calle. Claro, llegamos a un punto donde es la propia ciudadanía, en este caso los mayores, los que piden una atención, ¿no? Y reitero, 32 años de gobierno socialista, 32 años de gobierno socialista, 0 residencias públicas de mayores. 0 residencias públicas de mayores. ¿Y qué pasa ahora con los que, por ejemplo, no tengan dinero para pagar la otra es que residencia? ese es el problema, es que el problema es un problema... Que son muy caras, El problema es un problema de mentalidad. Es decir, cuando tú hablas con los señores del PSOE y de Izquierda Unida, es evidente que para ellos todas las personas que viven en Marbella son millonarias, son ricas. Aquí todo el mundo tiene una gran villa y lógicamente tiene medios para poder llevar a su mayor a una residencia de pago. Y es mentira. La ciudad de 140.000 habitantes hay de todo, gracias a Dios. Y hay muchísimos trabajadores, porque al final esto no es un lugar de recreo, no es un lugar donde la gente toma el sol. Esto es una industria turística, la que hay montada en Marbella. Y esa industria turística requiere trabajadores, camareros, choferes, personal de restauración, empresas de distribución. Todos esos trabajadores, que son igual de trabajadores que los de Bollullos del Condado, pues tienen el nivel económico que tienen, que es el medio de España. ¿Por qué tiene más derecho un señor de Bollullos del Condado, o de donde sea? Yo siento mucho que me salga Bollullos, pero en fin, lo tenemos más cerca. De cualquier otra ciudad, ¿por qué tiene más derecho un señor que no tiene recursos de cualquier otra ciudad que un señor de Marbella tenga una residencia? Si el planteamiento es que las residencias se establezcan en función de un rango de habitantes, cada tantos mil habitantes una residencia, ¿por qué Marbella no tiene una? Y es muy fácil, no tiene una porque no tienen consideración hacia la ciudad. Piensan que esto es simplemente una ciudad de ricos, y eso es falso. Esta es una ciudad de trabajadores, que ha levantado el nombre de Andalucía con su trabajo. Y ya va siendo hora de que la Junta de Andalucía haga caso a lo que le piden los mayores, ¿no? Que no venga como siempre, nada más que a cobrar y no a invertir, ¿no? De rico no, pero también de ahí viene mucha gente que pasan aquí, o sea, ya son mayores y vienen aquí a pasar el fin de sus días por el calor, por el solecito. Yo sí me interesa que a los miembros de esta plataforma les quede claro, yo voy como número 5 de la lista del PP, y yo creo que bueno, en fin, hace falta que las elecciones se produzcan, pero si yo soy diputado, yo le digo a los mayores de esta plataforma que yo estoy a su disposición para reclamarle esto al gobierno que salga de las urnas. Y cuando digo al gobierno que salga de la urna, quiero decir que yo estoy para reclamarle esto incluso a mi propio gobierno, que es el que creo que va a salir de las urnas. Así que vamos a pelear por Marbella. Feli, y ahora te pregunto como medio de comunicación, después voy a seguir con todo eso, pero te pregunto como medio de comunicación. Y vuelvo otra vez a los infoterminales.
Cuando se van a pegar los carteles, íbamos todos los medios, sacábamos las fotos, hacíamos las entrevistas, tal y cual, pues se estaban pegando los carteles. Con los infoterminales, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Dándole como en la feria un botón o cómo? Más o menos. Más o menos. Es que los tiempos han cambiado y ahora lo que se suele hacer es precisamente establecer una aplicación, cada uno citará, me imagino, en un panel distinto. Ajá. Y esa aplicación permitirá, pues con un golpe, que aparezca el cartel. El cartel suyo. Eso va a estar interesante, eso va a estar interesante y va a estar bonito. Bueno, te sigo preguntando. ¿Se aprobó en el Pleno el reclamarle a la Junta lo de los colegios y el reclamarle a la Junta todas las cosas? Porque tuviste un pleno el viernes, tuviste dos plenos, vamos, pero yo me refiero al vuestro. ¿Se aprobó todas las cosas, todas las peticiones que teníais que hacerle a la Junta? ¿Se aprobaron? Sí, bueno, se aprobaron, era previsible que se iban a aprobar porque jugamos con mayoría absoluta, pero también es cierto que yo creo que el espectáculo que dio la oposición en aquel pleno fue bastante bochornoso, ¿no? Es decir, yo estoy acostumbrado a dar explicaciones siempre que me las piden. Las explicaciones gustarán o no gustarán, pero las doy siempre. Las doy porque es mi obligación, porque es sobre todo mi obligación con los ciudadanos. Y es también una muestra de respeto hacia la oposición cuando me pide esas explicaciones. Y las doy siempre. Nosotros, todos, las damos siempre. La primera, la alcaldesa. Evidentemente no pueden pedir que le digamos lo que ellos quieren escuchar. Le daremos nuestra explicación, que es lo que parece más lógico, ¿no? Bueno, pues sin embargo, en el pleno en el cual nosotros hablamos de casi todas las obligaciones que dejaron de cumplir los gobiernos de la Junta de Andalucía. Y le hablamos de eso porque queríamos dos cosas. La primera, primero que ellos también se retratasen, porque ellos han apoyado ese gobierno. Es que tenemos un diputado todavía andaluz del PSOE que no ha presentado nada más que una propuesta, y era que nos viniesen a investigar el ayuntamiento en 3 años. Es que tenemos a una Izquierda Unida que se le ha llenado la boca hablando del puerto, trayendo aquí a los directores generales y demás, y que ha apoyado a ese gobierno. Queríamos que se posicionasen en nombre de Marbella. Y luego en segunda instancia queríamos, y lo dijimos claramente, que todas las fuerzas políticas que se presentasen a las elecciones supiesen cuál es la deuda que hay con Marbella. Bueno, pues la actitud de la oposición ante toda esa historia fue callarse. O sea, hablamos de la Ciudad de la Justicia, silencio. Ni una respuesta, nada, ninguna manifestación. Hablamos de los colegios, aulas prefabricadas, ausencia de equipamiento, ni una respuesta. Hablamos de la sanidad, de los centros de salud, de los hospitales, ni una respuesta. Hablamos del puerto de la Bajadilla, ni una respuesta. Hablamos del anticipo reintegrable, ni una respuesta. Hablamos de la ley de dependencia, que todavía no está aquí el dinero, ni una respuesta. Hablamos de empleo, ni una respuesta. Nada. Ellos decidieron que estaban por encima del bien y del mal y que no tenían que dar ni una sola respuesta. No solo eso, sino que no tenían que posicionarse de ninguna manera en cuanto a lo que son los derechos de los ciudadanos de Marbella. Acto seguido tuvimos otro pleno, que fue convocado por ellos. Un pleno donde en teoría se hablaba de las cosas importantes, de las cosas que le afectan a los ciudadanos de Marbella. ¿Se habló allí de hospitales? No. ¿Se habló de colegios? No. ¿Se habló de saneamiento de las playas de Marbella? No. ¿Se habló de la deuda con la Junta de Andalucía? No. Se habló de todo lo que ellos se quisieron inventar, que eran cosas, pues, como por ejemplo el tema de las lindes, etcétera, etcétera. Las lindes que lo hemos explicado ya por atrás, por delante, de todas las formas posibles. Eso ya, al final la Junta dirá... Una cosa de hace 30 años con un expediente que lleva la Junta, no nosotros, y de hace 30 años, y que además no se pierde ni un metro de terreno porque el terreno que hay allí es de cada uno de los propietarios, no es ni del Ayuntamiento de Benaví ni del de Marbella. Bueno, se explicó de todas las formas posibles. Bueno, pues nosotros dimos explicaciones de algo que no tiene sentido, algo que si fuese verdad ya hubiésemos estado declarando en los juzgados todos desde hace muchísimo tiempo, porque hablamos de algo del 2008. Dimos explicaciones porque es nuestra obligación con los ciudadanos. Desmontamos la mentira porque es nuestra obligación con los ciudadanos, pero también era nuestra obligación con ellos. Yo creo que la actitud que demuestran los representantes de la oposición en los plenos es una actitud
bueno, que yo creo que les retrata perfectamente. Cuando no tienen argumento, se callan, no dicen nada. O la otra opción es simplemente gritar mucho y no dejar que a nosotros se nos escuche, ¿no? Yo creo que es importante que los ciudadanos vean los plenos de vez en cuando y vean cuál es la educación y la actitud de unos y de otros, ¿no? Nosotros simplemente tratamos de explicar la verdad, lo que entendemos que es la verdad, podemos estar equivocados, pero tratamos de explicar nuestro planteamiento y sin embargo desde el otro lado pues son gritos continuos, son insultos continuos, son quejas continuas, cuando no, como en el pleno anterior, simplemente silencio. Es decir, yo creo que es una burla, un teatrillo lo que monta la oposición en los plenos y es una burla al ciudadano. Félix, yo sé que tiene mucha prisa porque tiene que clausurar el congreso que tenemos aquí en el Palacio de Ferias y Congresos. Es el congreso del Smart Living. Háblanos un poquito de eso, porque esto es importantísimo. ¿Es el segundo o el tercero? Yo creo que es el sexto. ¿El sexto ya? Sí. Pues sin embargo que esté sonando el tercero o por ahí. Esto empezó en los tiempos en los cuales yo estaba en la delegación de... Cuando tú estabas de innovación. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que la relación que hemos tenido con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Telecomunicaciones desde el Ayuntamiento ha sido una relación muy fructífera, sí. Que nos ha permitido pues llevar adelante una modernización de Marbella en muchos ámbitos. Por ejemplo, los infoterminales tienen que ver con una... Eso era cosa tuya, ¿no? Eso fue en tus tiempos. Sí, eso empezó en los tiempos míos, pero tiene que ver con la relación que tenemos con ellos. Todo y los coches eléctricos. Coches eléctricos, todo el plan de despliegue de las redes de fibra. Hoy los ciudadanos de Marbella, en muchas zonas de Marbella, y cuando acabe el año prácticamente en todas, pueden ver en su telefonito que tienen 4G. Ese 4G se lo da la compañía que tengan contratada, pero se lo da precisamente porque este ayuntamiento fue previsor, creó planes de despliegue y autorizó y diseñó toda una red hace una serie de años para que hoy pudiesen tener esa red 4G, ¿no? Marbella es una ciudad que está avanzando a pasos agigantados en materia de nuevas tecnologías y de comunicaciones. Es muy importante para nosotros, antes lo decías en un momento dado, aquí hay muchos consejeros delegados de empresas importantísimas que tienen que comunicarse con sus... Gracias a estas comunicaciones pueden desde Marbella dirigir su empresa en Hamburgo, en Berlín, sí, donde sea, en Ámsterdam, ¿no? Y eso a nosotros nos permite que cada vez seamos más atractivos, ¿no? Evidentemente el Congreso es, bueno, pues un elemento que, digamos, de alguna forma, año a año corona esa relación. Ahí se hablan de muchas cosas muy interesantes, se aportan novedades que muchas son interesantes para el ámbito de las telecomunicaciones en general, muchas son importantes para... gente muy importante, ¿verdad? Claro, muchas son muy importantes para ellos, pero otras son muy importantes también para el ayuntamiento, ¿no? Y en este caso en concreto, bueno, pues siempre hay alguna cosa puntera que se anuncia o que se publicita en el Congreso. En este año en concreto pues hemos tenido el guante cibernético, que permite en una situación de realidad virtual incluso apreciar texturas, apreciar pesos, es decir, un objeto que aparezca en un ordenador con unas gafas especiales, y con ese guante pues nosotros podemos verlo como si estuviese en esta mesa, cogerlo y sentimos el peso, ¿no? Bueno, pues eso se ha presentado en Marbella, y se ha presentado en Marbella fruto del trabajo de investigación de una empresa de Almería, ¿no? Creo que somos punteros en materia de nuevas tecnologías. Es muy importante que sepamos, que entendamos hasta qué punto nos puede traer beneficio esas comunicaciones, el ciberturismo, la gente que entra a través de internet, etcétera, etcétera. Lo importante que puede ser para Marbella, y por supuesto que además digamos que acumulemos un valor añadido al nombre de la marca Marbella. Marbella no solo es una ciudad maravillosa para muchísimas cosas, es también una ciudad moderna, tecnológicamente avanzada y además desde la idea del Smart Living, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante que al ciudadano le pueda llegar a su casa la ventaja que son las nuevas comunicaciones. Piénsese, por ejemplo, en la televisión por internet, por ejemplo. Internet, sí. Pero hay otra cosa, Félix. ¿Habéis dado alguna conferencia para los niños? Bueno, verás por qué te pregunto esto. No te creas que por... No.
Te pregunto esto porque hace poco, yo lo he oído en televisión española, una niña de 7 años, pues bueno, ha hackeado pues 7 u 8, digamos, ¿cómo se llaman esto? Las wifi. 7 u 8 wifi, ha entrado dentro de los ordenadores, ha buscado. Si una niña de 7 años puede hackear 7 u 8 wifi, entrar dentro de los ordenadores de una comunidad o de un, ¿qué te digo yo?, de cualquier sitio público, ¿qué no puede hacer un hacker? Mira, yo tengo 2 hijos, como sabes, de 11 y 13 años, y a mí no me preocupa en absoluto la formación en comunicaciones de los niños. Si hay que hacer un curso, más bien habría que hacer un curso de los niños a los mayores. A los mayores. El verdadero problema que tenemos hoy en día, que cada vez lo tenemos menos por una cuestión biológica, es la brecha digital que existe precisamente entre una generación no digital y otra digital. Los niños hoy en día, estoy hablando de niños, lógicamente hablo siempre de un uso responsable de las nuevas tecnologías con una edad determinada y demás, ¿no? Pero están perfectamente preparados y están mucho más preparados que nosotros, ¿no? El problema es todas aquellas personas que están en el entorno de los 45 años hacia arriba y que tienen que improvisar una nueva forma absoluta de vida y de pensamiento, ¿no? Y de hecho una de las cosas que nosotros hemos hecho desde el Ayuntamiento y que además se ha hablado en este congreso, Smart Living, es ver cómo se hacen precisamente iniciativas que permitan la formación de personas mayores para que rompan esa brecha digital. No es imposible. Hay mucha gente con tiempo, jubilado, que ahora están descubriendo muchas cosas. Es un entretenimiento. Bueno, pues eso, que es un entretenimiento para algunas personas, que entendemos como un entretenimiento para algunas personas, es mucho más. Es decir, es una posibilidad de tener conectadas a personas mayores, de tener una relación, vamos a pensar en alguien que tenga 80 años y que la gente de su entorno pues haya ido pasando a mejor vida y que a lo mejor tenga nada más que 2 amigos, uno en Albacete y otro en Extremadura. Es que cuánta vida esa comunicación que se puede hacer a través de ordenadores le puede dar a esa persona, ¿no? Entonces yo creo que lo importante, lo verdaderamente importante ahora no son los niños hay que educarlos para que no hagan mal uso de esa herramienta, porque el problema es que su formación tan capaz, con niveles de madurez no tan altos, le puede llevar a hacer un mal uso de esa tecnología. Pero lo que tenemos que hacer es que aquellas personas que están desenganchadas, descolgadas de la vida digital, pues se cuelguen, porque no hay otra posibilidad. No hay otra alternativa posible, sí. Bueno, Feli, eso tampoco viene aquí, pero quisiera que me explicaras. En materia de seguridad, esto ya te entro aquí también en lo que es... bueno, que tiene muchísima prisa, pero habla un poquito de seguridad, solamente un poquito. ¿Estamos seguros en Marbella con esto del terrorismo yihadista? Bueno, vamos a ver. De lo que están hablando, tal y cual. Yo cuando me dijeron lo de la niña, digo, cualquier terrorista de estos vienen, enganchan y sacan todo lo que no tienen que sacar de las redes sociales. Yo creo que estamos tan seguros como se puede estar. Si a alguien le preguntase si en París se estaba seguro, pues probablemente antes del atentado probablemente diría que sí, que estaban seguros, ¿no? Es decir, con esto que quiero decir, que desgraciadamente un terrorista en cualquier sitio puede darnos un susto, pero que Marbella es una ciudad que está especialmente preparada, entre comillas, para estas historias, para cualquier historia que tenga que ver con la seguridad. Yo creo que de eso no cabe ninguna duda. Hablamos de que hay una plantilla de policía local de 400 hombres y mujeres. Hay otra plantilla de Policía Nacional de otros 400 hombres y mujeres. ¿Están debidamente equipados? Y están debidamente equipados todos. Yo creo que además la gente lo puede ver con sus chalecos antibalas, que es parte de la alerta que se puso, y están perfectamente equipados y preparados. ¿En materia cibernética de esta? Y en materia bueno, vamos a ir por partes. Sí. Lo que quiero decir es, primero, están perfectamente preparados, están perfectamente cualificados y, en definitiva, tenemos la mayor ratio de policía que se puede tener. Nosotros tenemos ahora mismo aquí el doble de policías por habitante que hay en toda España y el cuádruple de policías que hay en toda Europa por habitante. Es decir, un señor de Copenhague
tiene, donde los mismos habitantes tienen un policía, nosotros tenemos 4. Con lo cual, yo creo que eso nos da una medida, ¿no? Y luego, evidentemente, tenemos elementos para evitar ese tipo de ciberdelito y demás, que eso sí, no están radicados en la Policía Local, sino en la Policía Nacional. Son elementos muy preparados. Y yo tengo que decir que incluso aquí tenemos destinado al comandante de la Guardia Civil, que ahora mismo está en comisión de servicios en Europol, sí, en Holanda, precisamente en una unidad que es de represión de ciberdelitos, ¿no? Y él, cuando estuvo aquí, lógicamente, y viene periódicamente, ha estado incluso en el Congreso, bueno, pues precisamente lo que ha hecho es hacer mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con esa forma de delinquir, ¿no? Bueno, Félix, ya lo dejo. Se me quedan muchas cosas que preguntarle, pero como va a venir más días, pues bueno, pues seguimos hablando. Muchas gracias, Félix, por estar con nosotros. A ti, Marta. Lo siento que me he colado, lo siento, perdóname. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos y hasta el próximo día.